Bienvenidos, jóvenes alumnas y alumnos, a la sesión de Ciencias Biología. Me da mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. Recuerden, yo soy la maestra María de los Ángeles Monroy. Y yo soy la profesora Graciela Sánchez Venancio y juntas daremos la sesión de hoy. En esta ocasión, estudiarán el tema Adaptarse para sobrevivir, con el propósito de valorar la importancia y las adaptaciones en la supervivencia de las especies. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? En la clase anterior, concluyeron que la selección natural es uno de los mecanismos fundamentales en la evolución y que a través de ella, los individuos mejor adaptados a un determinado ambiente sobreviven y transmiten esa característica a su descendencia, y los que no lo hacen mueren. A partir de esta teoría de Darwin, hoy veremos de qué manera se dan las adaptaciones. ¿Qué organismos tienen mayor probabilidad de sobrevivir? Frente a esta pregunta, Darwin argumentó que todos los individuos de una población son diferentes, pues presentan variaciones. Entonces, en la lucha por la sobrevivencia, los individuos que presentan variaciones desfavorables mueren y no alcanzan a reproducirse. En cambio, cuando las variaciones son favorables, estas les permiten adaptarse, sobrevivir, reproducirse y heredar sus características a las nuevas generaciones. Recuerda tener a la mano tu cuaderno y materiales de trabajo que ya hemos mencionado. Registra las ideas principales que se vayan dando y lo que te llame la atención, así como tus dudas e inquietudes que surjan durante la sesión. Te sugiero que para tener tus apuntes en orden es importante anotar la fecha, el tema y registrar tus notas como se te haga más fácil. Puedes hacer un resumen o un organizador gráfico como mapas mentales o cuadros comparativos, dibujos con datos. Lo que tú necesites para tener todo más claro. Te recomiendo que después te des tiempo para repasar y reflexionar sobre lo visto. Te recuerdo ir integrando las palabras clave del tema a tu abecedario biológico. Es muy importante que prestes atención a la sesión para que tengas un mejor aprendizaje. No te distraigas y disfruta del conocimiento. Juguemos a la lotería. Como no tenemos semillas o fichas, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En tu cuaderno vas a hacer 2 columnas. En la primera, anota seres terrestres y en la segunda, seres acuáticos. Voy a dar algunos ejemplos de animales y plantas y tú irás escribiendo en la columna que corresponda, ¿de acuerdo? Empecemos. La ardilla, el tucán, el lirio, el árbol, el pez payaso, el flamenco. Revisemos ahora tus resultados. Mencionamos ardilla, tucán, lirio, árbol, pez payaso y flamenco. Muy bien. Ahora verifiquemos si son acuáticos o terrestres. Ardilla, tucán y árbol son terrestres. Y lirio, flamenco y pez payaso, acuáticos. Muy bien. Cuando los organismos viven en algún ambiente determinado, donde se desarrollan, se reproducen, se alimentan y se refugian, pertenecen a ese ambiente y lo podemos clasificar en acuáticos o terrestres. Entonces, los organismos acuáticos habitan en ambientes formados por los ríos, lagos, mares, humedales o en cualquier cuerpo de agua donde pueden vivir. Inclusive en las charcas o en el agua de los floreros podemos encontrar microorganismos. Y los organismos terrestres habitan en ambientes aeroterrestres. Viven en la superficie terrestre, en montañas, selvas, desiertos, etc. Ahora anoten en su cuaderno las siguientes preguntas, mismas que aparecen en pantalla, y contéstenlas.
¿Qué es lo que hace que un ser vivo pertenezca a un ambiente u otro? ¿Qué consideramos para decir que los organismos son acuáticos o terrestres? Muy bien, dependiendo de las características adaptativas de los animales y vegetales, estos pueden desarrollarse en un ambiente acuático o terrestre. Por ejemplo, los peces que son acuáticos presentan ciertas características como es una forma particular, sus aletas, que les favorece para moverse en el agua. Su respiración es por medio de branquias, por lo cual pueden tomar el oxígeno disuelto en el agua. Estas características les permiten sobrevivir en ese ambiente. En el caso de las aves, para respirar, presentan pulmones y alas para volar. ¿Qué le pasaría a un organismo que sea trasladado a un ambiente diferente? Exacto, puede morir si sus características no corresponden a las necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces, ¿por qué dijimos que los flamencos son aves acuáticas? La respuesta está en las características adaptativas que presentan. Recuerda que dijimos que para que puedan vivir en un lugar determinado, tienen que desarrollarse, reproducirse, alimentarse y refugiarse en un lugar. Podemos decir que el flamenco es un ave acuática porque está adaptada para alimentarse en el agua, ya que presenta como características un cuello largo y un pico capaz de filtrar agua para alimentarse de algas, insectos y moluscos pequeños. Es decir, retienen el alimento y dejan pasar el agua. Viven en lagos y pantanos, son buenos nadadores y sus vuelos son de gran alcance. Preparan el nido para incubar sus huevos, dándole un aspecto de un pequeño volcán porque hacen una especie de montículo con una abertura en la parte superior. Además, no importa si pasan algún tiempo en el medio terrestre, ya que están adaptados para sobrevivir en este ambiente también. Las plantas y todos los seres vivos están bajo las mismas condiciones de luchar para sobrevivir. ¿Qué le ocurriría a una planta de las que llamamos suculentas, como los cactus, que habitan el desierto, si la trasladamos a la selva donde abunda el agua? Exacto, también moriría. Las suculentas habitan en zonas con poca agua y se caracterizan por tener las hojas, el tallo o las raíces más gruesas para poder almacenar agua y sobrevivir en épocas de sequía. Al trasladarlas a la selva, seguramente la planta se pudriría por exceso de agua, pues sus características son para poder vivir en lugares con escasez de agua. O en caso contrario, si trasladamos una planta de la selva con grandes hojas a una zona árida con poca agua, el resultado será similar. La planta no resistiría, pero ahora se marchitaría, secándose por falta de agua. Cuando una población de seres presenta variaciones que le permiten sobrevivir en un ambiente determinado, se reproduce y hereda las características a sus descendientes. Se considera que está adaptado por procesos de selección natural que explican la evolución de los mismos. Como ves, cada especie vive de acuerdo con sus características. Te invitamos a observar el siguiente video, Adaptaciones para la vida, y que identifiques los tipos de adaptación que mencionen, para después reflexionar sobre ello. Algunas características de los animales y plantas llaman mucho nuestra atención. ¿Has visto alguna característica de cierto animal o planta que te parezca extraordinaria o sorprendente? Por ejemplo, insectos que parecen pequeñas ramas, peces que presentan llamativos colores o bien mamíferos que vuelan. Según los biólogos, algunas de las características más sorprendentes de los organismos resultan de su proceso de adaptación. Pero, ¿qué es la adaptación? La adaptación es el proceso de acomodación de un organismo al medio que lo rodea.
y el resultado de la selección natural, ya que las características de adaptación se heredan. Por tanto, es el proceso mediante el cual los organismos adquieren mayores posibilidades para sobrevivir. El cachalote se ha adaptado a vivir en aguas frías y profundas, mientras que el oso polar habita en climas extremadamente fríos. Para que nos quede más claro, debo decirles que el oso polar se ha adaptado al clima frío gracias a un cambio fisiológico que evolutivamente le ha permitido tener una piel más gruesa y suficiente pelaje. Esta es una adaptación fisiológica sorprendente. Otro tipo de adaptación es la morfológica, la cual se relaciona con el hábitat en el que viven los organismos. Por ejemplo, los animales que viven debajo de la tierra han desarrollado una morfología particular para poder cavar y ver en la oscuridad. Aunque suelen ocultarse muy bien, seguramente has visto alguno. ¿Por qué crees que habitan en el subsuelo? Por su lado, los animales que viven en el agua presentan adaptaciones morfológicas que les permiten flotar, como es el caso de la vejiga natatoria. La vejiga natatoria es una estructura que se llena o vacía de aire, y gracias a ella los peces pueden flotar, ascender o descender, según lo necesiten, para buscar alimento o refugio. ¿Qué otro tipo de adaptaciones morfológicas has visto? Observa y compara la lengua de las ranas. Aunque parecen iguales, presentan diferencias muy sutiles. Lo mismo ocurre con las aletas de los peces y las patas de las aves. Estas pequeñas diferencias son las que les permiten sobrevivir en sus hábitats naturales. Otro tipo de adaptaciones son las de comportamiento. Por ejemplo, aquellas que se desarrollan para la defensa o reproducción. Por ejemplo, muchos animales del desierto tienen hábitos nocturnos y durante el día se entierran en la arena para evitar la deshidratación por el intenso calor. O como el castor, que cuando percibe una amenaza, golpea el agua con su cola para advertir a los demás del peligro. Como ves, en la naturaleza, la adaptación permite la sobrevivencia de las especies. ¿Las personas podemos habitar en cualquier ecosistema? Realmente no, porque si bien somos capaces de adaptarnos a muchos climas, no podemos vivir debajo del agua. Recordemos que a lo largo de millones de años, las especies hemos evolucionado y nos hemos adaptado a medio ambientes particulares. Gracias a ello, hoy en día se dice que la biodiversidad del planeta es exuberante, bella e increíble. ¿Cómo son los animales de tu región? Si los comparas con los que viven en un zoológico, ¿qué diferencias encuentras? ¿Qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Qué gran cantidad de ejemplos de adaptación. En el video se han explicado distintos tipos de adaptación. Les invito a ir construyendo un mapa mental con la información que nos dio el video en cuanto a los tipos de adaptación que se encuentran. Y empecemos por definir el concepto de adaptación con lo que hemos visto el día de hoy. Es la variabilidad de características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento que incrementan la probabilidad de que un individuo sobreviva, se reproduzca y deje más hijos en un ambiente particular. El siguiente concepto lo puedes anotar en tu cuaderno, pues es una idea principal del tema. ¿Qué son las adaptaciones morfológicas? Son cambios que presentan los organismos en su estructura externa. Les permiten confundirse con el medio, por ejemplo, imitar formas, colores de animales más peligrosos o contar con estructuras que permiten una mejor adaptación al medio. Algunos ejemplos son el camuflaje y el mimetismo. El camuflaje permite a los organismos hacerse poco visibles para sus depredadores o para sus presas, ya que de otra forma serían detectados por estos últimos. En este caso,
la forma o color del organismo es similar al medio donde vive. Se confunde fácilmente con él. Por ejemplo, el camaleón puede cambiar de color de acuerdo con el ambiente en el que se encuentre, mientras que con el mimetismo, un organismo se parece a otro con el que no guarda relación y obtiene de ello alguna ventaja funcional. La semejanza en apariencia que desarrollan algunos organismos inofensivos para parecerse a otros que son peligrosos o desagradables. Por ejemplo, el insecto palo se parece a una rama tanto en forma como en color, y además su movimiento es muy lento, como si el viento lo empujara. Respecto a las adaptaciones funcionales o fisiológicas, estas guardan relación con el metabolismo y funcionamiento interno de diferentes órganos o partes de un individuo. Dos ejemplos de las adaptaciones fisiológicas son la estivación y la hibernación. La estivación se presenta en organismos que habitan regiones como el desierto o durante estaciones cálidas como respuesta a condiciones de calor extremo durante el verano o estación seca. Los organismos entran en un estado de somnolencia cuando hay un aumento considerable de temperatura ambiental o que escasea el agua. Como ejemplo, tenemos el caracol terrestre. Por su parte, la hibernación es un proceso por el que algunos animales disminuyen su gasto de energía durante el invierno. Es un estado de somnolencia. Por ejemplo, antes del inicio del invierno, el oso pardo se prepara para hibernar. Una nota curiosa es acerca del oso polar. Se dice que hiberna. Sin embargo, esta especie tiene características adaptativas que le permiten vivir en el intenso frío invernal. Presenta un gran pelaje y una capa adicional de grasa bajo la piel, la cual es negra, y este color tiene la propiedad de absorber los rayos solares y de esta manera también evita pérdida de calor en los fríos extremos. ¿Sabías que si vemos el color del pelaje del oso blanco, es por el reflejo de la luz sobre el pelaje, que realmente es translúcido, creando el efecto que a veces lo hace parecer blanco y otras veces amarillento? Interesante, ¿verdad? Ahora, mediante una actividad experimental, la profesora Graciela nos mostrará una analogía relacionada con una de las características adaptativas. ¿De qué se trata, maestra Graciela? La actividad se asocia con la siguiente pregunta: ¿por qué los osos polares no se congelan en un ambiente tan frío? Quizá creas que esto se debe a su pelaje blanco, pero en realidad se debe a una adaptación que puedes explicar mediante este experimento en casa, para el que necesitas una bolsa de plástico, una botella pequeña de 300 mililitros con agua caliente, una bolsa en donde quepa la botella completa, y media taza de aceite comestible. Y una liga. A esta bolsa le agregamos media taza de aceite de cocina. Ahora, dentro de la bolsa con aceite, colocamos la botella cerrada con agua caliente. Y cerramos la bolsa. Si quieres, puedes ponerle una liga para evitar que se derrame el líquido. Una vez que cierres esta bolsa, la vas a colocar en la bolsa con hielos.
y vamos a esperar unos minutos. ¿Qué crees que suceda con el agua caliente? ¿Se enfriará? Nosotros dejamos ya unos minutos esta bolsa y ahora la maestra María de Los Ángeles nos va a ayudar. Maestra, por favor. Seguramente ya se enfrió. ¡Oh, no! Sigue caliente. Muchas gracias, maestra. Esto que observaron es lo mismo que le sucede a los osos polares. En realidad, lo que evita que se congelen en su ambiente no es el pelo, sino una capa de grasa que tienen alrededor de su cuerpo. Por eso es que se ven tan voluminosos. La grasa funciona como un aislante térmico, manteniendo el calor corporal del oso adentro, lo que les permite incluso acostarse sobre el hielo sin ningún problema. Este tipo de aislantes térmicos son adaptaciones fisiológicas que ha desarrollado esta especie en particular para poder sobrevivir a su ambiente. ¿Qué te parece? Fantástico, ¿cierto? Algo importante es que este tipo de experimentos deben de realizarse con la supervisión de un adulto. Pasamos ahora a las adaptaciones de comportamiento. Estas se refieren a las modificaciones en el comportamiento de los organismos por diferentes causas para asegurar su sobrevivencia. Ejemplos de este tipo de adaptación son la migración y el cortejo. En la migración, algunas especies llevan a cabo un movimiento periódico de salida y regreso en un área determinada para buscar alimento o reproducirse y buscar condiciones climatológicas óptimas. Se organizan en grupos con el fin de protegerse de los depredadores. Ejemplos de la migración: tenemos a la mariposa monarca y a la ballena jorobada. Mientras que en el cortejo se refiere a una serie de exhibiciones que realiza el macho para atraer a la hembra, para lograr el apareamiento. Se da en aves y en mamíferos. Las aves suelen tener conductas de cortejo espectaculares, predominando los despliegues de las alas de diversos colores, los cantos y las danzas. Un ejemplo lo tenemos en el pavo real. ¿Ya identificaste alguna palabra para incluirla en tu abecedario biológico? Te sugerimos adaptación. Anótala en tu cuaderno y busca su definición en tu libro de texto o en alguna otra fuente impresa o electrónica. Como pudieron darse cuenta, los seres vivos, incluidos el ser humano, tenemos características que nos permiten adaptarnos al lugar donde vivimos. Hay seres acuáticos y terrestres, y todos presentan características maravillosas que les permiten sobrevivir, reproducirse y transmitir sus características a su descendencia. Los reto a que investiguen acerca de adaptaciones de otros seres vivos y elaboren un cuadro comparativo ilustrado en su cuaderno. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos a la próxima aquí en Aprende en Casa. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico